Bien, tenemos la visita de Nelson Bautista, ecologista, una persona que ha dedicado gran parte de su vida a los movimientos ecologistas. Desde el sur profundo ha venido trabajando hasta este norte revuelto. Nelson, buenas tardes, bienvenido al Patrón. Buenas tardes, por primera vez este año que ustedes me dejan venir, así, claro, siempre se tiene ese privilegio de estar entre ustedes. Nelson, uno de los temas más candentes en los últimos tiempos es la presa de la Placeta. Parte del gobierno está empecinado en esa sinrazón, pero hay parte del gobierno que de alguna manera ha hecho conciencia y sabe lo que va a pasar con ese monstruo que nos quieren establecer en la cordillera central. Me gustaría conocer, porque sé que tú, además de ecologista, tú eres un estudioso y escudriñador y tienes datos muy impresionantes de cuánto perdería la República Dominicana con esa presa. Bueno, le he dado seguimiento, de hecho, he visto que ese tema es bien intenso en este programa, que ahí he escuchado unos debates bastante interesantes entre mi hermano Nelson y ustedes, mi querido tocayo. Creo que has puntualizado en un detalle interesante, y es en que parte del gobierno está empecinado de algún modo en la construcción de la presa, y una parte importante no está seguro, y de hecho diría yo que no está a favor de esa construcción. Lo que pasa es que es natural que un funcionario de cualquiera que sea la institución, en este caso EID, le interesa dejar su huella y marcar con grandes obras su legado en el tiempo que sea que dure en una institución. Y por eso es comprensible que traten de buscar proyectos de lo que le llaman, entre comillas, ganancias rápidas, o sea, que ya están adelantados, que tienen hasta cierto punto un avance, un presupuesto, y esa es la razón de ser de dos presas que para los fines de ejecutoria son casi siamesas. ¿Cuáles son esas dos presas? La de Boca de los Ríos en Guayubín y la de Las Placetas. Las dos cursan condiciones similares. Las encontró esta gestión, una a medio hacer y la otra esbozada, o sea, con inversiones adjudicadas a contratistas, con dineros, uno de financiamiento internacional y otro de fondos aportados de vía presidencia, pero las dos tenían más o menos la misma característica en otro sentido. La de Boca de los Ríos no tenía ni un papel de colmado como estudio de impacto ambiental y fue detenida de una vez que empezaron de nuevo. La gestión anterior no quiso detenerse ante nada, como los caballos de bocado así, y no hubo forma. Cuando entró el gobierno actual, pues se detuvo, tuvieron una licencia de impacto, llegaron a unos acuerdos por mediación de varios funcionarios y la presa está ahí a medio hacer. Entonces, lo mismo pasa con Las Placetas. Las Placetas, un proyecto viejísimo, con más de 15 años rodando por ahí, con un presupuesto original que apenas superaba los 300 millones de dólares. En la gestión anterior, en el gobierno, ni siquiera creo que de Nalilo, creo que era de Leonel, algunos funcionarios alaron a capítulo a los promotores del proyecto y dijeron, señores, pero vengan acá, ¿y cómo es que nosotros vamos a meter un dinero por una presa que dice que va a dar una cantidad de electricidad cuando sabemos que no la va a dar porque es una cantidad nominal? Y con el agua que tiene esos ríos, y estamos hablando, señores, del año 2009, 2010, no hay posibilidad de que genere eso, según lo que estudiaron eso. Y el mismo gobierno ralentiza el proceso, lo detiene, lo suspende, y ahí literalmente durmió el sueño eterno por muchos años. Nos sorprendió cuando al retomar el proyecto, la gestión actual, no solamente ya estamos hablando de un presupuesto de 300 millones de dólares, 300 y pico, estamos hablando de casi, por los últimos números que hay, porque hay muchos números rodando, más de 800 millones de dólares, y que va a dar, qué sé yo, cuántos kilos de energía. Y todos nos preguntamos, no estoy hablando del punto de vista ni siquiera económico ahora, sino del punto de vista ambiental. Todos los que estamos sentados en esta mesa sabemos que no existe un río, un cuerpo hídrico de este país, ninguno, cualquiera que sea, que en los últimos 10 años usted puede decir, tiene más agua que antes. No lo existe. Y ustedes tienen que hacer un ejercicio de conciencia y decir, no, la mayoría están más secos, tienen menos agua, empezando por el Yaque. ¿Y dónde va a estar la cuenca de captación de agua de esa presa? Bao,
y Jagua. Ambos dos ya están represados en el complejo Taveras Bajo. Tiene menos agua el Bajo que hace 10 años. Eso no lo puede negar nadie. ¿Cómo usted me va a vender a mí la idea de que hace 10 años los técnicos dijeron el agua de ese río no da para generar esa cantidad de electricidad y 10 años después va a generar 5 veces más? O sea, es un absurdo absoluto tú pensar eso. Y usted dirá, pero ¿a usted qué le importa? Va a gastar en su cuarto. Pero es que cuando usted represa un río, ocurre una cosa que se llama muerte del cauce ecológico de ese río. Cuando usted me dice a mí que el río Jagua, que hoy es un arroyo, no más que un arroyo, el que va a la sierra lo ve hoy, mañana, está lloviendo esta semana, sube y véalo. Es un arroyo, usted lo va a meter por un túnel para darle un chin de agua más al Bajo. Usted mata todo el cauce ecológico de ese río Jagua, de ahí para abajo. Le hace, no sirve para más nada, nunca. Y el río Bajo, cuando usted me lo represe allá arriba, la misma agua que como quiera usted está represando aquí abajo. Pero ¿dónde va a estar la ganancia? Y ahí es donde me pregunto, ¿a quién beneficia eso? Que no sea a los constructores. No importa quiénes son los contratistas. No lo sé, ni me interesa. Pero no lo va a beneficiar a ellos. Ahora, a nosotros como ciudadanos, que es nuestro dinero. Y a nosotros, desde el punto de vista ambiental, nos va a perjudicar. Nelson Batista, ¿cómo podríamos armonizar un poco esta situación? Porque es que mi queja es que ustedes, los ecologistas, son muy radicales en el sentido en que no es posible ponerse de acuerdo con ustedes. Si hay que extraer materiales de construcción de una mina, ustedes pegan el grito al cielo porque eso es un atentado. Si hay que explotar una minería, la explotación minera para ustedes eso es alarmante. Hasta construir una carretera en una montaña, si hay que tumbar árboles, eso es un escándalo. Y ni hablar de las presas, que también destruye los ríos. Pero ¿cómo armonizar? Porque tú no puedes paralizar el desarrollo del país. No se puede armonizar con todas estas cosas. Tú me la estás pichando de bobo, Juan, ahora sí me gustó. Mira, si hay algo que nosotros le reconocemos al presidente Abinader, es que tiene una capacidad de apertura de pensamiento para escuchar las opciones. ¿Cuál es la contrapropuesta que se le está haciendo a él en torno a esa presa de las Placetas? O que copie un ejemplo que si usted entra a internet en cualquier ratico, a Google, como dicen, verá que es la tendencia a nivel de los países con un criterio de organización. Que en vez de hacer una gran presa con todos los cuartos del mundo, genere pequeñas microhidroeléctricas en toda esa cuenca. ¿Qué va a pasar con esa microhidroeléctrica? Primero, no matan el cauce del río. Segundo, a cualquier comunidad que tú le montes una microhidroeléctrica de 100 kilos, de 1 mega, esa comunidad, por ejemplo, vamos a poner un nombre cualquiera ahí arriba, a la misma placeta, que va a recibir agua de ese río, de esa pequeña hidroeléctrica, sabe que si no cuida ese monte de donde sale el agua de esa hidroeléctrica, se va a quedar sin luz. Y lo va a cuidar y se va a involucrar en el proceso y va a tener energía permanente y va a tener un sistema de gestión. Estoy hablando de Suiza. No. Yo puedo hacer un rápido sondeo por esa misma sierra, aguas arriba. Tú vas a Arroyo Frío, Jarabacoa, Paso de la Perra, a Angostura. Todos esos lugares tienen microhidroeléctricas que lo ha hecho el programa de pequeños subsidios de Naciones Unidas con pequeños. Y están funcionando. La comunidad se involucra. Lo que te digo es que si no pueden convivir, es decir, las riquezas que hay en Loma Miranda, eso no es posible sin que destruya toda esa zona. No es posible que el país aproveche esas riquezas que hay ahí debajo de la tierra. No es posible. Mucha gente piensa que los ambientalistas somos como ilusos, que vivimos con la cabeza en el aire. Yo tengo en la mano un teléfono de última tecnología que tiene minerales, oro, no sé qué, que salen de esas minas. Entonces, si yo dijera, bueno, me comunico por un fotuto o por un cordón, me opondría rabiosamente a la explotación en las minas. Eso es una cosa. Ahora, la otra cosa es lo que han hecho las mineras que quieren explotar eso con lo que se le ha dado. Si las mineras que han llegado a este país, empezando por esa que quiere exportar Loma Miranda, hubiera sido responsable en su explotación y no acaba como acabó con las poblaciones de su entorno y que la recuperación de lo que ellos han destruido ha sido tan pírrica al cabo de los años, a lo mejor hubiera confianza para. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta a ti. Si tú le dejas a un vecino que te haga al lado una parrillada
y el vecino se compromete a que no te va a dejar pasar el humo, que no te va a hacer escándalo, que a las 10 de la noche va a haber terminado y que va a quitar el reguero y tú se lo dejas una vez. Si ese vecino vuelve a que tú le dejes hacer la actividad, tú se lo permites. Entonces, esas mineras no se han ganado la confianza de este país. Este país no tiene fuerza institucional para permitirle esa explotación de manera sostenible, que es la norma de minería en todo el mundo. Entonces tú le estás entregando una patente de corso posiblemente para alguien que ya te destruyó un ecosistema, a que te destruya otro. Entonces sí, es posible la explotación de ciertos recursos minerales en nuestro país, pero no en las condiciones que estas mineras lo han hecho hasta ahora. Entonces, tenemos que presumirle mala fe porque ya nos han dado en la madre durante más de 30 años. Esa es la realidad. ¿Qué más? Yo recientemente estuve por Medellín, Colombia, y el dinamismo que hay allá con la infraestructura de hidroeléctrica, de presa. Yo estuve en un área donde está el Peñol, que hay un conjunto de presas y represas, y la hicieron, y donde toman el agua para los acueductos. Y desde esa presa en todo su entorno tiene bares, restaurantes, hoteles, casas, hay competencias de jet ski, hay toda una dinámica. Aquí no se puede hacer nada de eso, porque los ecologistas se oponen a que se utilicen las aguas para esto, se utilicen para otro, que hagan represa y todo. Yo lo que entiendo es que, como dijo Juan, hay que llegar a un pacto, porque los recursos naturales, con tenerlos ahí, no sirven de nada. Si no, fíjate qué ha pasado con Montecristi. No se ha podido desarrollar porque tiene un terrón de tierra allí, que no se puede hacer nada porque salen los ecologistas comiéndose eso. Se va a acabar, va a terminar. No pueden explotar las playas, que son bellísimas, porque no se puede hacer nada en el entorno de este terrón. Entonces, hay que llegar a un pacto, a un acuerdo nacional, en donde podamos construir la presa que necesitamos con el menor impacto, porque si se hace una carretera, si se hace una presa, una hidroeléctrica, impacto va a haber. Lo que hay que comprometernos para que sea lo menor posible, pero hay que hacerlas, y en algún punto hay que hacerlas, porque ¿cómo acumulamos agua? ¿Cómo evitamos las inundaciones, las erosiones de los suelos, si no recogemos esas aguas en esas represas? Pero a mí lo que me está gustando de este programa es que cuando uno viene, ustedes le tiran una cantidad de piedra a uno, con lo cual uno hace su propia estructura. Excelente. Entonces he puesto dos temas magníficos como ejemplo. Excelente. Vamos con el primer ejemplo. Hay una infraestructura con unas presas allá en Medellín, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, tú tienes el complejo Taveras Bao. Ahí cabe perfectamente hacer eso. No ha sido porque nadie se ha opuesto a hacerlo. De hecho, ahí funcionan rudimentariamente esos mismos modelos de negocio que tú dices, pero ha faltado, por un lado, iniciativa, por otro lado, apoyo, pero funcionan. Ahí hay varios restaurantes, hay alquilan jet ski, hay cooperativas pesqueras. Deberían de. Ahora, mira el mismo complejo de Taveras Bao. ¿Cuál era el compromiso con Taveras Bao? Había que arborizar y reforestar toda esa cuenca alrededor de Taveras. Si usted va a Taveras o a Sabana Iglesia, ahora más da ganas de llorar. La presa en todo su entorno y kilómetros a la redonda está absolutamente pelada, sin un arbolito. Porque nadie veló porque se cumpliera ese compromiso de que había que reforestar esa cuenca ahí, para que todos esos negocios que tú dices tuvieran vida y hubiera muchas cabañas y muchos sitios turísticos. Pero no ocurrió. Y no va a ocurrir ahora si se le permite, porque nada más quieren construir y después todo el mundo se desentiende. Entonces, la primera pregunta que nosotros como santiagueros tenemos que hacernos es: ¿en qué va a beneficiar eso a Santiago? ¿Le va a dar más agua? No, las presas no dan agua, señor. El agua sale de los bosques que capturan la humedad del aire. Y todos sabemos que el yaque ya no puede más, y esa es la cuenca yaque. El que pongamos una presa más no significa que vamos a tener más agua en ningún momento. Es la misma agua que ya tenemos represada. No me diga. ¿Y con cuál agua? Entonces, Santiago y este país, y quiero no ser, pero estoy seguro que el presidente Abinader tiene en mente, él ya que lo que necesita es que le restauren esa cuenca ahí arriba y que ese dinero se invierta en restaurar esa cuenca. Quiere decir, en sembrarle lo que hace falta, en que la comunidad tenga dignidad y que el yaque tenga más agua. Hoy, si ustedes ven la prensa, creo que el Caribe tiene un artículo que dice que 18 afluentes del yaque ya no le dan agua. Y nada más esa cordillera que nos queda aquí al norte, la septentrional, que la viven pelando todos los días,
tiene 7 ríos que hoy están muertos, empezando por el Gurabo, el Jacagua, el San Francisco, el Quinigua, y eso eran 7 afluentes del Yaque. Bueno, pues allá arriba está pasando eso mismo. Entonces, ¿eso se resuelve lo del agua con más presa? No, Santiago necesita más agua y la va a necesitar en 10 años y en 20. Ahora, si nosotros no intervenimos ese Yaque allá arriba, donde se produce esa agua, ni vamos a tener agua y vamos a tener una presa ahí de adorno que no va a generar nada. Y si usted quiere ver si es verdad que va a generar, yo te voy a hacer, querido tocayo, un reto. Busca para cuánto se nominó la generación hidroeléctrica del complejo Taveras-Bao. Para cuánto se nominó. Y que busquen un solo año. Uno solo en los años que tiene ese complejo. Que haya generado la cantidad que ellos dicen que debía generar. Y es un complejo, señores, monstruoso. Pero no lo ha generado nunca. Ni lo va a generar ya. Entonces, ¿qué le quiere decir eso? Que todo lo que los genios que diseñan eso, que lo que quieren construir el proyecto, te dicen que eso va a ser lo último de los muñequitos, y después queda el Estado enganchado con la inversión, el medio ambiente destruido y no genera. ¿Y quién cae preso después? Nadie. Y nadie cumplió con eso. Mira el ejemplo de las utopías de Samaná. ¿Cuánto dijeron que iba a generar? Y nos clavaron un peaje sombra durante más de 10 años, un robo que pagamos cientos de miles de millones de pesos. Eso es otra cosa. Pero fue por una promesa de unos genios y unos capitaleños que le dieron que sí, que eso iba a producir todo eso y todo el mundo sabía que era mentira y se lo permitimos. Bueno, por eso que dicen de la placeta. Ellos saben que es mentira. Y el Ministerio de Economía sabe que es mentira. Esa carretera ha sido buena y provechosa, que unió más rápido la Hubiéramos hecho las autovías del país entero con lo que se ha pagado en eso y todos lo sabemos. Bueno, ahí hubo un problema de corrupción, pero que no tiene nada que ver con la carretera. La carretera fue una nueva iniciativa. Lo que se manejó mal fue ese peaje y ese acuerdo. Lo vendieron espejitos. Entonces, para cerrarte con lo que te decía, que lo pusiste fácil. En el movimiento ambiental no hay una oposición al desarrollo de Propedernales, para decirlo que no. Propedernales. Yo no me refería a No, para ponerte como ejemplo. Porque hay un plan maestro que dice, no voy a tocar las áreas protegidas, vamos a desarrollar todo lo que se puede. Hay un pacto. Y si Pedernales no se desarrolla, no es porque hay oposición del movimiento ambiental. Entonces, esto mismo tengo en Montecristi. Ha sido un mito eterno de que ha sido por oposición. En Montecristi no ha habido acuerdo, tocayo. No hay oposición. En Pedernales sí hay un pacto entre las sociedades civiles, la ecológica y el gobierno. El pacto es que el Estado no va a tocar las áreas protegidas. Ese es el pacto. Y ha sido la promesa del Estado. Deme un segundito nada más. ¡Vámonos! Vamos en el patrón de la tarde. Yo necesito esa pregunta para distender un poquito. Sí, pero espérate, que Juan casi se va a dejar que Juan hable. Adelante, Juan. No, es un segundo. ¿Sabes que ha surgido un problema? Escúchame, Nelson Batista, en la avenida Francia, porque Obras Públicas abrió la avenida y ya se está circulando. Sí. Pero Corazán ha tenido que hacer unas excavaciones. Y entonces hay un problema. Entonces Corazán está enviando esta información que dice: Corazán continúa brindando acompañamiento al Ministerio de Obras Públicas en los trabajos que realiza en la avenida Francia, dando respuesta oportuna a las averías que se han ido produciendo durante la reconstrucción de esa referida avenida, porque ya están circulando fotografías de Corazán, ¿verdad?, haciendo unas excavaciones para corregir unas averías en la avenida Francia. El hecho es que todavía Obras Públicas no la ha inaugurado. Nadie puede decir que Obras Públicas terminó la avenida, ¿verdad? Está abierta, se está circulando, pero... Y está abierta por la presión de tanta gente que vive por ahí que había que hacerlo rápido. Lo raro es que se produjera esa falla de tuberías cuando ya está asfaltada la vía. Bueno, si hubiera sido antes, no te digo, pero ya está el asfaltado colocado. ¿Cómo se produce esa avería? Corazán corrigió muchos problemas. Sí, yo sé que sí. Pero ¿cómo se produce esa avería si ya se había lanzado, echado el asfalto? Pero bueno, sigamos comenzando con Nelson Bautista. Así es. Nelson, ecologista. Se plantea que entonces que construir la presa de la Placeta es más dañino que no construirla. Lo que estamos planteando es que no hagan una presa grande. Se asume una presa como una obra de desarrollo para un país. Si tuviéramos agua en el río que va a represar esa presa, uno hasta diría, bueno, es necesaria,
como fue en su momento la presa de Monción sobre el río Mao. Represó ese río, sin embargo, mira qué curioso. Nunca se llenó ese No, nunca se ha llenado, y es un río con agua, considerando con Mao es un río con agua. Y mira qué curioso, a 20 años que ya cumplió esa presa, Monción sigue sin agua. No tiene agua. A 20 años. Entonces, ¿qué promesa tú le puedes ofrecer a esa comunidad de allá arriba de que tú le vas a construir una presa en un país que se da esos lujos? Entonces, vamos a hacer pequeña hidroeléctrica, vamos a hacer los abastos. Ahora, ese dinero, señores, invirtámoslo en recuperar el yaque. Si usted no tiene agua, usted no hace nada con presa. Primero tenga el agua y después usted tiene la presa. Estamos construyendo el puente sin tener el río. Yo lo que no entiendo que en una actividad que hizo la EGI el año pasado fue Nelson, ¿verdad? Sí. Que la hizo en el Gran Almirante. Ahí dijo el administrador de EGI, Rafael Salazar. Que eso costaría sobre los 900 millones de dólares. Son 900 ya. Y que se haría mediante una alianza público-privada. Y la parte privada yo no sé dónde está porque no ha sacado la cara. No solamente eso, Jaime, sino que aquí nadie dicen por ahí típicamente, se chupa el dedo. Y nosotros sabemos ese contrato originalmente, quién lo ganó y esa firma, qué pasó con esa firma en este país. Hablando del acueducto de Monción, que ellos fueron los que empezaron por ahí, y lo primero que hizo el gobierno de entonces de Hipólito Mejía. ¿No es la brasileña? Sí, esa misma. Y si ustedes buscan los periódicos, el mismo gobierno del hoy PRM, antes PRD, dijo que esa firma había sobrevaluado ese acueducto de la línea noroeste con la presa de Monción. Y literalmente tuvo que renegociarlo todo y casi quitárselo a esa firma por un tema de fraude. Entonces, esa misma firma brasileña que ganó ese contrato, ahora me están hablando de alianza público-privada. Bueno, pues como dice Jaime, a nosotros nos encantaría ver los rostros y las pujas de quienes van a poner ese dinero que no sea el Estado, porque hasta ahora lo ignoramos. Hay un detalle, en ese encuentro también dijo el ingeniero Rafael Salazar, que la empresa que participa, cuando se paralizó la obra, tenía un depósito de alrededor de 24 millones de dólares y que más o menos, que se quedaron ahí, que están ahí guardados para la construcción de la obra cuando se han aprobado los rediseños y todo lo que se está corrigiendo, porque se están haciendo correcciones de una serie de especificaciones que se han hecho, todo para mostrar entonces el nuevo diseño de lo que sería la presa de las Placetas. Sí, ese nuevo diseño va a implicar una aberración que ha cometido el Ministerio de Medio Ambiente, que es darle una licencia ambiental renovada de algo que no existe como diseño todavía, que son de las cosas que tú no entiendes de este país. Está renovando una licencia de 2009 que tenía unas condiciones en ese entonces y que hoy tiene otras condiciones, esa cuenca y esas montañas, y que hoy estamos hablando de rediseño, pero ya ellos tienen, según ellos, una licencia renovada sin tener un rediseño. Entonces tú notas que eso lo están trayendo por las greñas, es ahí como a la fuerza que te quieren meter eso por boca y nariz, por encima de la razón y por encima del raciocinio. Y quiero insistir, en este gobierno hay muchos funcionarios, no uno, del más alto nivel, que tú puedes estar seguro que en este momento están analizando la pertinencia de esa presa. Yo lo he dicho en varios programas y lo quiero decir aquí. Esa presa y la de Boca de los Ríos, si la hacen en las condiciones que están previstas, van a generar presos. La Boca de los Ríos es sobre el río sobre el río Guayubín. Esas presas pueden degenerar en presos. Hay que tener cuidado contra querer hacer la cosa a la cañona, como dicen. O lo hacen como debe de ser, o revalúen eso, porque ¿cuál es el force? ¿Cómo debe de ser? Bueno, Nelson, lo primero, el Ministerio de Economía tiene una cosa que está en la legislatura, que mide, se llama código SNIP. El código SNIP mide la viabilidad de las obras del Estado, o sea, cuánto tú inviertes y cuánto te retorna y en qué tiempo te lo retorna y si es viable. Pregúntate a ver si esa presa tiene un código SNIP del Ministerio de Economía, o sea, de otro ente del Estado, que quedan prueba de eso. Si yo viera ese código otorgado, entonces estuviéramos hablando en condiciones de discutir si es viable o no es viable. Mientras esa presa no la tenga, pues entonces todavía nosotros no podemos discutir si es viable. Nos encantaría ver ese informe en el Ministerio de Economía. Si ustedes quieren, pídanselo a Miki Seara a ver qué les dice. Hay un dato interesante, Nelson. La producción hidroeléctrica en República Dominicana es la que EGIT dice, es decir, se produce la energía mediante las hidroeléctricas existentes en estos momentos. Bueno, hay un portal muy interesante que es financiado por un organismo internacional que mide diario cuál es la capacidad instalada y cuál es la productividad de nuestras presas.
cualquiera puede entrar, está ahí en una de la web del CENI, del Sistema Nacional Interconectado. Si usted ve eso, tiene automáticamente la respuesta. No existe una hidroeléctrica del país, una, que esté a capacidad nominal, no existe. Porque no hay agua suficiente. Porque si tú turbinas, que es el término técnico que ellos usan, el agua que tienes, te quedas sin el agua para los acueductos, sin el agua para riego. Lo que te quiere decir eso, que nosotros estamos en el medio de una cosa que se llama déficit hídrico, o sea, menos agua de la que necesitamos. Tú no haces nada con poner más herramienta productiva como una gran hidroeléctrica si tú no tienes el agua para moverla. Tendrás un gran elefante blanco. O a ustedes ya se le olvidó que para Pinalito le hicieron un trasvase al Río Blanco. Vayan a Pinalito hoy. Otro fraude grandísimo de otra constructora brasileña. Vayan y vivan el drama de una inversión del Estado cuasi votada. ¿O a ustedes se les olvidó que Higüey y Aguacate fueron los dos proyectos hidroeléctricos insignia de Joaquín Balaguer? ¿Y qué están generando Higüey y Aguacate? Vayan y mídanlo. Usted camina por Higüey sin hundirse hasta menos la cintura por el embalse, el cuerpo de la presa. Entonces, en vez de aquí rehabilitar las presas como Tavera, que está totalmente sedimentada, y darle quizás más capacidad a la generación de Tavera, estamos hablando de nueva presa. Entonces, ¿qué tú no llegas a pensar, pero es que quieren hacer la cosa por hacerla? Más adelante nos vamos a poner de acuerdo con relación a la presa. Está bien. Vamos a hablar un poquito del botánico. Del botánico. No, pero escúchame, Nelson vino hoy a hablar de presa. Sí, ahorita viene la Vamos a hablar de presa, vamos a hablar de presa. ¿Qué más vamos a hablar ya? Ya no hay mucho Vamos que a hablar de decir. presa, vamos a hablar de presa. Pero ¿qué más vamos a hablar? Tocayo, más Jaime mencionó la de Monción. Mira, es otra hidroeléctrica. No, mira, nunca ha podido llenar, ni siquiera en tiempo de huracán, ese vaso para poder generar lo que dicen. Porque los diseñadores, señores, le pintan a uno muñequitos y dibujitos en el aire. Y la práctica con los números oficiales te dicen a ti que no es así. Entonces nosotros tenemos que sincerarnos como país y saber que los recursos que la mayoría son prestados, porque esta presa la van a hacer con dinero prestado suyo y mío, por lo menos que lo inviertan en algo que usted sepa que de verdad que va a dar. ¿Y qué necesita Santiago? Agua en el Yaque, restaurar las cuencas del Yaque. Si no las restauramos, usted y yo y los hijos de los que estamos aquí, en 10 años no vamos a tener Pero Yaque. los ecologistas no han estado vendiendo el rescate del Yaque por años. No, los ecologistas no. Ustedes han estado ahí señor, también. El dinero siempre ha ido a mano Don Jaime, como dice Jaime, de los pensantes. Y los Que ellos se empresarios. sienten por ese lado. No, porque que tú vienes con Porque una los falacia. ecologistas también han estado hablando Sí, de eso. hemos estado clamando. En 2006, presidiendo yo la Sociedad Ecológica del Cibao, hicimos una exposición que se llamaba El Yaque debe vivir. Si usted se pone a sumar los millones que el Estado, entre comillas, ha dispuesto para rescate del Yaque, puede que le dé mucho, cientos de millones. Pregúntele a los empresarios que lo han manejado. ¿Cuál no a es el mí. empresario? ¿Cómo que cuál? Oye. Pero venga acá. ¿Cuál es el empresario? No, porque es que ustedes me están diciendo, pero que ustedes me dicen a mí empresario. No hablemos genéricamente. Pregunta al plan Yaque, pregunta al plan Sierra, pregúntale a Pedi dónde está el dinero, pregúntale. Bueno, Algún no día está tendremos diciendo que nada. juntarnos empresarios, gobierno, sociedad Pues claro, civil y ambientalista y hacer un proyecto serio de rescatar el Yaque. Nadie me habla a mí de rescatar el Yaque limpiando basura aquí abajo. Eso es allá arriba que hay que empezar. Y es posible rescatar el Yaque porque Absolutamente. ya uno ha perdido la esperanza. No sería el único país que eso ocurre, que se rescate una cuenca, ni sería una utopía. Rescatar el Yaque significa rescatar esas lomas y la biodiversidad que representa esa loma y la productividad que ¿Qué representa esa hacemos loma. con lo que vive alrededor del Yaque? ¿No sería bueno encajonar el río? Pero ¿para qué agua? En 10 años usted no va a tener agua en ese río, solamente cuando llueva, como está pasando con el Jacagua y con el Quinigua y con ¿Qué el hacemos Curado. con toda la gente que vive alrededor, en el entorno que contamina? Porque son dos problemas. El problema del Yaque, la contaminación es uno de los problemas, pero el problema del Yaque sigue siendo que no tiene agua. Lo demás es un tema cosmético. Nos molesta la contaminación porque estamos aquí abajo y el mal olor y los plásticos y todo nos afecta. Pero el problema sigue siendo, señor, que el Yaque no tiene agua. Resolvamos lo del agua y al mismo tiempo le vamos marchando a la contaminación. Bien, Nelson, terminamos. una pregunta, don Jaime. A mí me inquieta ese olor tan fuerte que hay en la entrada de la ciudad de Santiago. ¿Qué lo produce? ¿Cuál de las entradas? En la autopista La Duarte. entrada digamos más para abajito de una clínica que hay ahí, En el hay puente. hay algo que fue un río alguna vez que nace por allá atrás, señores, que ustedes no lo crean, por allá atrás por Pontezuela, esa zona, hay un humedal y nace ese cuerpo de agua que alguna vez fue un río afluente también del Yaque.
Pero nosotros, humanos, urbanizamos todo ese entorno. Hay muchísimas cloacas que desembocan ahí. Y lo que usted huele no es más que la perfumada aroma de todas esas cloacas de las comunidades del entorno que terminan en eso que una vez fue un arroyo. Incluidos los moteles. ¿Y qué se debe hacer para resolver esa situación? Porque eso es muy feo para una entrada de una ciudad que dice ahí hay que aplicar una progresista. cosa que en este país es una utopía y una idea descabellada. Aplicar la ley. Mire qué sencillo. mire, no hay nada Qué que hacer. muchacho más ameno este. Aplicar la ley. Hay Y una es ley. tan sencillo eso. Hay una ley de medio ambiente, la 64 de 2000, hay reglamentos municipales, hay un tema. Santiago, señores, es de los pueblos del país que más tratan su agua y no llega al 25% del país entero. Y eso es una de las debilidades, una de prácticamente 20 cañadas que atraviesan Santiago y que de esas 20, bueno, el presidente anunció una, esta que está aquí cerca, la del Arroyo Gurabo, para intervenirla a mitad, o sea, 5 kilómetros, nos faltan como 20 para allá arriba, pero faltan 18 cañadas por intervenir. ¿Qué tal esa inversión, esa obra? La obra está muy bien intencionada y muy necesaria. Fue al punto neurálgico más crítico por un tema humano, que es ese sector, ese cinturón ahí de Los Hoyos, el de Bartola, el de los barrios Los Santos. Sin embargo, todos sabemos que si tú no saneas del puente de la Sadalá para arriba, este saneamiento del puente de la Sadalá hacia el sur, hacia el Yaque, si tú no saneas de ahí para arriba, todo el desperdicio y todo lo que sigue llegando va a seguir llegando aunque tú sanees. Entonces, como una buena primera etapa, pero el mismo presidente sabe y todos los involucrados en ese proyecto saben que de ahí tenemos que ir hacia arriba. ¿Hacia dónde? Hacia la cuenca donde nace el arroyo Gurabo, que es esa loma que estamos acabando allá arriba y que cada vez que llueva, como va a llover en estos días, muy probablemente va a arrasar con todo lo que tú hagas de ahí para abajo. Eso, tenemos un oyente en la línea. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes, mis amigos y amigas? Grinco Méndez. Adelante. Me ha gustado la participación del caballero, que no tengo el honor de conocerlo, pero parece que sabe mucho de lo que está hablando. Y eso es lo importante. Entonces, cuando yo me mudé en la calle La Salle en el año 1959, hace 2 o 3 días, cruzaba los jardines enteros, una cañada, ahí donde está la pizzería esa, el semáforo, de ahí atraviesa los jardines, pasa por debajo del mercado de Pueblo Nuevo y termina aquí en el río Yaque. Entonces yo lo que quiero saber, ¿cuál es la cabeza? ¿De dónde nace eso? Porque nunca he sabido eso. Pase buena. Pero esa es la de la Totuma. Esa tiene su origen ahí en el Huacalito. Ahí mismito, en esa periferia donde se hundió una construcción de un cine que iban a hacer, una de las causas fue esa. Es esa, aquí hay muchísimos nacientes, por aquí el Oquet, donde está esta emisora, también pasaba uno que tiene un origen por ahí, ya pasaba por el hoyo de Julia, termina por el hoyo del Ejido, y esos eran cuerpos hídricos que los que tienen mayor edad, nosotros que estamos aquí somos todos muchachitos, no tenemos memoria de esa época, pero el mismo de Olla del Caimito que nace allá en la Don Pedro, todo el que tiene más de 40 años, muy probablemente se bañó ahí si vivía en la zona, y hoy día ¿qué es? ¿Una cloaca? El tema del trabajo de las cañadas es bastante arduo y hay que invertir mucho dinero. Yo recuerdo que participé en la recuperación de un tramo de la cañada de la Olla del Caimito, en la que convergieron no solo el ayuntamiento, que es su responsabilidad primaria, sino el Estado y el sector privado. Y al final solo se pudo hacer un tramo de eso y se hizo una gran labor social. Sin embargo, hubo un alcalde que supuestamente saneó una cañada y pasamos por ahí, la cañada está muy mal todavía. ¿Qué hacer para asumir? Porque los ayuntamientos entienden que son proyectos económicamente inviables para los ayuntamientos, pero es un problema que hay que resolver. Porque no se ve que son... esa es una razón. No esa es una razón. La otra razón, yo no soy quizá la persona más indicada por hacer esa pregunta, porque en Santiago todavía no se ha hecho saneamiento de ningún cuerpo de agua. Eso no existe, no se ha hecho ninguno. Aquí, igual que en la capital, hemos hecho tapar la vergüenza, encapsularlo, meterlo por debajo de unas alcantarillas y una cosa, como pasó aquí cerca y pasó allá donde dice, eso no es saneamiento. Sanear un cuerpo de agua es agarrar su cuenca, quitarle todos los contaminantes que vienen en los lados, las aguas, toda la cloaca, todas las cosas, colectar esas aguas y dejar que el agua fluya libremente por ello. Usted lo quiere canalizar, o sea, encacharlo, pues más o menos, perfecto, bien. Ahora, tapar lo que es lo que se ha hecho para que las cloacas siguen cruzando por ahí. Y ese caso de Olla del Caimito, que termina desembocando allá atrás del residencial Santiago, y lo que desemboca es
cualquier cantidad de cloacas por ahí y sigue Es un llegando olor cloacas por Villa. horroroso. Bueno, porque le dejamos la cloaca, no saneamos. Y eso es lo que están haciendo en Guajimía, en la capital. Y eso es lo que van a hacer en muchos lugares, porque es más fácil encachar algo y ponerlo una encima, te va a vuelta larga, y eso fue lo que hicieron. Ahora, métase ahí y métase donde eso termina, para que usted vea cómo ese río, que era Río Piedra, que encacharon en vuelta larga, o el Jacagua, que lo encacharon un poco más para abajo, después terminan llegando al yaque con agua. ¿Y qué pasa? Que cuando tú bajas, por ejemplo, el Jacagua, un poquito más arriba del Jardín Botánico, ya no tiene agua, pero en el yaque lleva mucha agua. ¿De dónde usted cree que sale esa agua? De todas las cañerías, de las aguas servidas, de las casas y los residenciales y los negocios que se conectaron ahí, lo que termina llegando al yaque. Es ese cóctel maldito de agua contaminada que le da ese olor que usted dice característico a la mayoría de su cuerpo de agua. Entonces, algún día alguien tendrá que sanear esos cuerpos de agua. No te Muy bien. perdono que callaras a Nelson. Gracias a Mi hermano, Nelson, mi gracias hermano. a Nelson Bautista, ambientalista, miembro del Consejo del Jardín Botánico Eugenio de Jesús Marcano Fonder, también lleva el Pienso apellido. que fue una buena entrevista de una persona que tiene mucho conocimiento y desde luego que todos saben que tiene mucho más conocimiento que yo y propiedad para hablar sobre esos asuntos. Yo solamente estoy haciendo preguntas sobre lo que yo creo y pienso que lo mantuve hasta el final, ¿no? Así es. Mucha cariño siempre y mucho respeto por la Yo altura de no Nelson. lo puedo ver con esa ropa de caqui que él usaba. No, Otra un vez. uniforme permanente. No lo Genio puedo y ver. figura hasta la sepultura, don Jaime. Me acuerdo de mi tiempo de pobreza. Don Jaime, con es la Para ropa no de- olvidarme de eso. Pues es que yo debo no me he decir. olvidado Es y la ropa de detesto ese color. guardia campestre. Los guardacampestres. Eso es lo que parece ser un guardia Ese es campestre su perfil, permanentemente. ese es su perfil. Claro, es más fácil vestirse de un mismo color. No, don Jaime. Tú te porque- compras 3 remúas y ya resolviste tu Ay, día. no, don Remúa. Jaime. Así que le decían Así antes en es, el una campo. remúa. Una Y remúa. lo busca en el diccionario y es correcto. No, Ajá. no, porque la gente cree que los términos del campo están mal empleados. No, no es así.